En el universo del doblaje latinoamericano hay voces que no solo interpretan personajes, sino que marcan generaciones. Y una de esas voces es Rocío Prado, actriz, directora y, claro, dramaturga. Su voz traspasa las pantallas y desde las hojas nos habla de su realidad y las maneras en las que encara la vida. Este documental es un viaje a través de su vida artística, cuyo destino es la cultura. ¿Le parece si empezamos con este álbum de aquí? Está muy bien. Creo que sería más fácil empezar por esta, que fue mi debut teatral. Hice una audición. Estaba todavía estudiando en el Instituto Andrés Soler. Y aquí está el señor Joaquín Cordero, aquí está la señora Eugenia Bendaño, David Estuardo. En aquel entonces eran actores que trabajaban en Televisa con gran continuidad. Él, una figura pues de mucho abolengo, que trabajó desde los tiempos de Pedro Infante, Silvia Pinal, alternó con ellos y incursionaba como productor en esta obra, y necesitaba una niña para hacer el papel de su hija, y fue al Instituto Andrés Soler y solicitó que mandaran chicas para audicionar. Audicioné y me quedé con el papel. Ese fue mi debut. ¿Qué edad tenía? Ahí tenía 16 años. 16 años. ¿Y qué edad tenía el personaje? Se supone que tenía como 11, 12 años. Entonces, pues, porque soy muy bajita, por eso era posible que se hiciera ese personaje, ¿no? Claro. Por eso, y ahí fue el debut. Aquí es la develación de una placa. Ay, en el teatro. Ya quedó. Okay. Esta es develación de una placa con Cantinflas. Fue el que develó esa placa. Yo estoy acá hasta el costado. Y yo hacía un papel muy importante también, y un papel cómico. Y la responsabilidad era que sabía yo que él iba a ir a ver la obra. Y fue a ver la obra y ay, pues estuvo contento, me felicitó. Gracias a esta obra se enlazó con otra y otra y otra, y por esta obra me dieron el premio a la mejor actriz juvenil, La Revelación, por esa obra justamente. Justo estábamos viendo las demás entrevistas que ha dado, y usted mencionaba algo muy interesante, que decía que como que en este medio es como el mar, o sea, si no te subes a la ola en tu momento, como que te pasa. Y creo que usted como que aprovechó perfectamente pues su talento, y eso es muy, muy interesante. Pues tienes que estar lista para todo. Claro. Y como dicen, tú nunca digas no, aunque te llenes de hijos, ¿no? No, Como director de doblaje, cuando yo empecé a dirigir doblaje hace 35 años, era muy complicado, porque como director de doblaje tenías que tener una cultura muy amplia, porque la película que te dieran tenías que manejarla, tenías que darle el lenguaje adecuado. Hoy es muy fácil que la gente dirija doblaje, y tan así que hay gente muy joven haciéndola. ¿Por qué? Porque si no saben cómo se pronuncia el nombre, le ponen al telefonito y te dice cómo se pronuncia, ¿no? O algunas traducciones ya vienen con la acentuación o con la forma de decirlo. Ya viene la forma de cómo tiene que ser, cómo se tiene que pronunciar. Sí. Pero nosotros, cuando hace 35 años, cuando yo empecé a dirigir, tenías tú que tener la cultura para saber sobre o investigar tu película en el momento que te la daban, para saber cómo se iba a manejar el nombre. Todavía hace unos años, cuando se empezó todo lo del Harry Potter, ves la película y unos dicen Howard y otros dicen Howard. Sí, es verdad. ¿Por qué? Porque
Aparte en ese proyecto fue muy complicado porque era un proyecto muy importante y de pronto metieron 2 o 3 directores. Entonces, pues cada quien dio su versión de los hechos. Son muy delicados, ¿no? Pues, ¿le parece que sigamos ahí navegando? Pues mira, esta es de una obra que se llamó Doña Rosita la Soltera. Esta es otra obra que también hice mucha comedia. Esta es con Yuyu, una cómica. El Caballo Rojas, cuando hacía comedia decente. Porque nunca me gustaron las palabras muy fuertes. Estoy aquí con Varelita, con Yuyu, en la misma obra. Era una chica que quería seducir a un hombre, entonces para que se casara con ella. Y entonces hacía un striptease y se quedaba en shorts y blusa. ¿Y cómo fue grabar ese tipo de escenas? En ese entonces. Era en teatro. Ok. Pues al principio, bueno, sí decía yo, Dios mío, pero el bikini no muy chiquito, por favor. Entonces yo me puse un shortcito y una blusa cortita. Y bueno, pues te dan más o menos la idea, el director de los movimientos que tienes que hacer y todo eso. Y luego se supone que él era un hombre que venía a vender seguros y el papá creía que venía a hacer un acuerdo matrimonial porque ella había inventado que estaba embarazada. Okay. Y entonces él hablaba, pero usted me tiene que pagar la prima. También hay que mantener a la prima. Entonces era una serie de confusiones y cosas. Y entonces ella decía, me lo tengo que amarrar, y entonces lo seducía con un striptease. Bueno. Siguiente. Mira, te comparto esta foto. Esta foto fue de doblaje y hay celebridades de doblaje allí. De una serie que dirigí que se llamó Melrose Place, que causó mucho auge. Ahorita que la estaba viendo con Pau, se parece mucho a esta actriz. O sea, pensé que era Pau, esta persona. Es Laura Torres, mira, te digo. Qué curioso, ¿no? Está Laura Torres, primerísima actriz, Humberto Vélez, está Socorro de la Campa, René García, Gerardo Reyero, Magda Giner, Rebeca Manríquez, Octavio Rojas, Rosy Aguirre, Carola Vázquez, Daniela Bundis, y yo los dirigía. Hice también cine, pero cine empezó a hacerse cosas muy destapadas, ¿no? Ok, sí. Muy destapadas. Me acuerdo en una que me dijeron, sí, perfecto, sí, contratada, es en Cuernavaca. Y yo le dije, sí, yo viajo, no, es en Cuernavaca, por eso no tengo problema en salir. No, desnuda. Claro, ok. Y le dije, no, gracias. Sí, así nada más porque difícil. sí, pues. No, es muy entonces difícil. dejé de buscar trabajo en cine. Teatro hubo una época también un poquito fuerte en lo que a comedia se refiere. Dejé de hacer teatro. Televisión, me fui a vivir a Estados Unidos un tiempo. Cuando regresé, ya las personas que hacían comedia aún en televisión estaba como muy fuerte, y me seguí en doblaje. Ok. ¿A qué se refiere con muy fuerte? Pues ya los chistes son muy como muy descarnados sus chistes, ¿no? Ok. Como claro. muy explícitos, como muy... No voy muy de acuerdo con ese tipo de comicidad. Creo que la comicidad verdaderamente es cuando hacen reír a la gente sin tener que recurrir a lo vulgar. Totalmente de acuerdo, sí. Entonces el tipo de obra que a mí me gusta escribir, que refleje la realidad, que nos haga reír siempre, que nos toque un poco la conciencia, un poco bastante, o que nos enseñe algo, que nos deje algo, no simplemente que haya un cambio, haya una transformación, una catarsis, por simple y sencilla que sea la escena. Hay una serie que escribí que se llama Alma. Alma tiene muchos problemas, porque el alma tiene muchos problemas. Entonces siempre se encuentra en esa serie, tiene una amiga que siempre la mete en problemas y luego está buscando la ayuda, y conoce a un señor que se llama Salvador. Este señor Salvador siempre le da una propuesta, y ella decide finalmente, ¿no? Y puede seguir caminando y luego puede seguir enseñando a otras personas.
por ejemplo, ya que empezamos a hablar esto de la dramaturgia, ¿ha identificado como algún patrón en sus procesos? O sea, o las ideas simplemente llegan, o cómo es escribir. Como comentaba, a mí lo que me gusta es reflejar la realidad, reflejar y observo. Y cuando empiezo a observar y veo que hay ciertas situaciones que traen conflicto al ser humano y que a mí me tocan en el sentido de que qué podría yo decirle a esa persona, cómo podría mostrarle lo que está pasando y que no puede ver, es cuando empiezo a escribir. Y digamos que usted empezó de cero, ¿no? No tenía como esta familia de renombre. No. Y entonces, y justo fue usted quien empezó como este legado, ¿no? ¿Cómo se siente ver que pues justo Pau, Andrés y Cristín siguieron como pues esta carrera que le movió tanto la vida a usted? Pues mira, yo digo que fui creada para esto. Sí. Porque donde quiera que me moví, las puertas se abrieron. Y el doblaje empecé a hacerlo porque una compañera me encontró en la calle y me dijo, ven, te voy a presentar, y me metió y me presentó y dijeron, es actriz, se oye que es actriz, y de pronto me dicen, haz ese personaje, y le atiné. Le atiné porque yo no tenía la más remota idea, no había escuelas de doblaje como ahora, de que toman su curso, ¿no? Entonces nada más me dijeron, haces ese, no había audífonos para seguir el audio, sino que era ensayo y lo pones a como memoria, lo tomas. No había el famoso time code de que entras con el time code, ahí en ese momento entras. Tenía uno que tener la sensibilidad y el ritmo para saber en dónde entraba, ¿no? Y grabábamos todos juntos. Si yo echaba a perder el loop, nunca más me iban a dar trabajo. Ay, ¿Sí? Okay. Entonces, pues yo digo que le atiné. Entonces, en todo este proceso, yo digo que yo nací para hacer esto. Empecé a escribir muy niña, pero quedaba ahí guardado. Después, como te digo, en esa necesidad de plasmar lo que veía en la realidad, lo que yo veía que podía aportar a la gente, empecé a escribir. Claro. Fue ganando confianza también, me imagino. Pues me fui a estudiar porque dije, si a mí me indigna que alguien diga que ser actor es pararse y hablar, y que uno tiene que estudiar, yo me fui a estudiar guionismo y me di a la tarea de buscar y estructurar y hacer para poder hacerlo, y así me he ido puliendo poco a poco y empecé a escribir obras y a ponerlas, a la gente le gustó y empecé a trabajar. Ahorita estoy en un proceso en el que estoy revisando algunos escritos viejos y les estoy dando una revisadita. Y tratando de, también tengo cosas registradas desde hace mucho tiempo en SOGEM y otras en autores, y tratando de hacer las cosas lo mejor posible. Y en este caminar doy muchas gracias a Dios porque es una profesión que me ha permitido llevar a mis hijos conmigo. Y entonces pues así empezó Cristi. Cristi andaba conmigo para arriba y para abajo, y de repente salía yo de la sala. ¿Y dónde está Cristi? No, pues es que está grabando en la sala 3. ¿Cómo que está grabando en la sala 3? Yo le había enseñado, la sentaba aquí en mi pierna y ponía mi pierna en el atril, y aquí le decía, esto es así, así, así. Y siempre fue muy lista y leía muy bien y siempre ha hablado claro. Entonces empezó a funcionar, y de pronto ya, ¿dónde está Cristi? No, pues está en la sala 5, está en la sala 3. No promocionó mucho en el sentido de que trabajar en todas las empresas, porque solo trabajaba donde yo estaba. Y pues la misma temática fue con Andrés y Paola, que pues mis hijos andaban donde yo andaba. Salían de la escuela y la camioneta los llevaba no a la casa, los llevaba a la empresa. Andrés se dormía abajo de mi escritorio. Perdón, me conmueve acordarme de eso. Se dormía en mis pies, y Pao le gustaba más estar afuera. Y de repente salía, está bien mi niña, sí, aquí está. Y luego de repente se salía Andrés, ya se iba afuera, y oía hay un escándalo, y salía a decir, ¿pero por qué están haciendo tanto escándalo? Porque estaba Andrés parado con un libro de chistes, contándole chistes a todos, y atacados de risa a todos porque Andrés estaba contando chistes.
Qué y bueno. así crecieron. Bueno, pues yo quería que nos platicaras un poco sobre la primera obra que adaptaste y fue Cazador de Dragones, que a mí en lo especial me gusta mucho. Creo que el teatro para niños es muy complicado, pero que esa se entiende bastante bien, entonces quiero saber cómo nace, por qué nace y de dónde surge esta necesidad de adaptarla. Bueno, regresé de Estados Unidos y el único trabajo que encontré así rápido fue dar clases en una escuela muy rimbombante en Las Lomas. En esta escuela tenían muchos libros de obras de teatro en inglés para niños y entre ellas había algo parecido a Cazador de Dragones. Era unos niños que viajaban a través de los libros y entonces les monté obras en inglés a estos chicos de primaria. Terminé dando clases en primaria y en preparatoria por un periodo de un año, año y medio. Y ahí descubrí que me gustaba dirigir, porque tuve que dirigir a estos chicos, enseñarles técnica, enseñarles todo. Y la obra la pusimos en inglés, 2 o 3 obras pusimos en inglés, pero de ahí tomé la adaptación para hacer Cazador de Dragones, pero lo hice más grande. Interviene la damisela, interviene el aventurero, inventé un personaje de un conejo y también unos ogros que tienen a la damisela secuestrada y el aventurero cazaba al dragón, pero al final en el cuento el dragón sí existe. Sí existe y sale al final y tiene que echar una bocanada de fuego. Nunca la he podido montar tal cual. Le escribí la historia, le gustó mucho a un compañero de trabajo y él me dijo, bueno, pero le vamos a dar un giro, y él le metió mano a mi obra y me dijo que la registráramos juntos. Pero la idea era la mía, él le dio otro giro y conseguí un productor, la pusimos en el teatro Tepeyac, no es Tepeyac, es San Jerónimo, Teatro San Jerónimo, que está en San Jerónimo. La pusimos allí, eran puros actores de doblaje. Realmente no estaba yo muy contenta con su giro galáctico y cuando terminamos la temporada yo volví a escribir la obra tal cual yo la quería escribir, que era un cuentito con su casita chiquita, con sus ogritos y con todo, y con su dragón que al final de la historia sale y da su bocanada de fuego, ¿no? Esa es la historia de Cazador de Dragones. El aventurero termina siendo un buen héroe, la damisela liberada y todo eso, o sea, es un cuento. Y la registré como Cazador de Dragones y en la otra llevaba otro título. Ambos estamos como autores, pero no es la que yo quería, ¿no? Esa es la historia de Cazador de Dragones. Qué bonito. Qué pena que al final pues se tuvo que crear otra, ¿no? Porque iba para otro lado, pero pues hay 2 versiones ahora. Entonces, también me gustaría que platicáramos sobre Las Presumidas, porque creo que Las Presumidas es una obra con mucho estudio detrás. Es increíble, las 2 reinas y el rey están muy bien construidos en cuanto a las versiones que representan de lo que es la Biblia. Entonces me gustaría que hablara de eso. Bueno, ya es muchos años después. Las Presumidas se basa en que todos presumimos tener la verdad. Y esto es con base en las escrituras de la Biblia, en donde todos dicen es mi Biblia y otros dicen es mi Biblia. Y entonces aquí tengo 2 personajes, uno que es Reina Valera, que está basado en la traducción al español de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, en su versión de 1960. Y está la versión de la Nácar Colunga, que es la
traducción que maneja la Iglesia Católica Romana. La Nácar Colunga es una traducción que contiene más libros, porque la Biblia Católica Romana, que maneja más libros de los que maneja la versión evangélica, que maneja 66 libros, los otros tienen muchos más libros que son históricos muy importantes. Y el otro personaje que presento aquí es la King James, la traducción al inglés. Y también hay otro personaje que se llama Canon, que el canon es el que da canon significa regla, y él marca la pauta para saber lo que corresponde a ser válido, lo que es legal, por así decir, que permanezca en las escrituras. Y se hace un estudio sobre los orígenes de la Biblia desde los primeros escritos, y se presenta un cuadro en donde se explica de dónde viene cada Biblia, cada escritura, tanto las traducciones en inglés, la King James, que es inglesa y que maneja todo el ramo de Inglaterra y Estados Unidos, y la Biblia Nácar Colunga y la Biblia Reina Valera. De todo eso se hace un estudio de dónde vienen estructuradas, desde dónde nacen sus diferentes adaptaciones. Y hay un personaje que se llama Payaso, que es un payaso que está fracasando porque le falta la gracia, está falto de gracia, y él necesita la gracia. Entonces viene acercándose y Cano le dice: yo te voy a enseñar para que tengas la gracia. Y le explica de dónde vienen las escrituras, y llegamos a la conclusión de que las escrituras dicen lo mismo en sus versículos, y que la Nácar Colunga, que tiene más, no tiene por qué sentirse presumida de que posee más libros. Son importantes, son interesantes y nos dan contexto histórico, y no tiene por qué menospreciar a la Reina Valera porque tienen solo 66 libros, porque tiene lo conciso, es cristocéntrica y es importante. Y en todo esto es un proceso de risa, de broma, porque el payaso lo único que quiere es tener gracia, termina adquiriendo la gracia, y termina el público aprendiendo que todas las Biblias dicen lo mismo y que todas buscan lo mismo, que tengamos la gracia de Dios. Sí. Me gustaría saber cuánto duró el estudiar todo esto para crear la obra, cuánto duró ese proceso creativo para tener una obra terminada. Pues mucho tiempo, porque primero se tomó el estudio sobre justamente los orígenes de la Biblia, y luego pues estructurarlo todo eso, darle a cada personaje una estructura, un carácter, tanto a la King James, el King James, que lo puse como un rey, que cuando habla una de las Biblias, él dice: yo digo esto, y se traduce y está diciendo exactamente lo mismo, y la otra con otras palabras dice lo mismo. Entonces había que darle una estructura de personaje a cada uno, también a Canon, y tanto estudios de investigación en internet como estudios bíblicos, como Biblias, diferentes Biblias. La Thompson sobre todo me ayudó mucho sobre cuestiones históricas, cómo se rescataron los pergaminos en Qumran, como otros pergaminos estaban siendo quemados por un monje en el monasterio de Ararat, porque tenía frío, y encontró unos pergaminos y los estaba quemando, y eran los escritos de Isaías, y llegó un hombre cuando le dije: ¿qué estás quemando? Y entonces rescatan todos esos escritos, y cómo reconocer que esos escritos encontrados en el mar Mediterráneo, en Qumran, que fueron vendidos en mercado negro, cotejaban y daban validez a escritos mucho más antiguos encontrados y traídos a la actualidad, y daban certificación de que eran auténticos. Aclararle a la gente que no hay
ninguna versión original, que todas son copias, pero justamente estos hallazgos posteriores dan fidelidad de que los antiguos y los nuevos encontrados dicen la misma cosa. Claro. Yo noto entre la obra de Las Presumidas, entre Jesús Nació, entre la serie de Alma que nos hablaba hace rato, una línea, ¿no?, de escritura, un mismo propósito. Exacto. En cuanto a la dramaturgia. Y a mí me gustaría que hablara sobre a qué público va dirigido, ¿no? Porque todos escribimos para un público en específico. Entonces me gustaría agarrar esa línea porque lleva los mismos valores las tres obras. Y justo, ¿cuál es su mensaje? Pues el deseo es acercar a la gente hacia las escrituras y decirles que son accesibles, que no están para señalar, que no están para separar, para etiquetar, sino que están para enseñar, para edificar y para alimentar a las personas. Y está llevado, algunas de las obras las hice para niños, otras las escribí para jóvenes, y en el caso de Las Presumidas, pues aunque tiene mucha información, como siempre busco manejar lo que son las caritas, la comedia y la tragedia juntas. Siempre busco que después de un gran llanto romper con una risa. La idea es que todos lo puedan captar a la medida de su edad, a la medida de su comprensión, porque la risa es universal y porque busco un lenguaje simple, un lenguaje sencillo, para que la gente lo pueda percibir y pueda entender que las escrituras son para todos y que creas o no creas, siempre vas a encontrar al ser humano reflejado allí, con todas sus necesidades, con todos sus dolores y con todos sus anhelos, y cómo encontrar el éxito, la paz y la armonía. Claro. Yo recuerdo la obra de Desde mi balcón y La Samaritana, y sé que son obras muy fuertes. Sí. Creo que todas de las que hemos estado hablando durante toda esta entrevista tienen un mensaje más que nada de amor, no estamos hablando un mensaje de amor, de igualdad, de cariño. Entonces, pues, mi pregunta cree que el público que ha llegado a verlas ha sentido ese amor y ese cariño que sé que han llegado de inspiración y que ha llegado también de su parte. Desde mi balcón habla de la vida de una chica que cayó en las drogas y cómo salir de ellas y cómo estructurar una familia a partir de su reestructuración y de su sanidad, y cómo tener paz y amor y éxito dentro de su corazón, y cómo llega al final de sus días, ¿no? Desde mi balcón es una obra muy fuerte que sé que cuando se presentó tocó corazones de manera muy impactantes. Sé que a alguien no le gustó porque no le gustan las tragedias, pero en esa no terminó con risas, termina justamente con la muerte de la mujer y cómo llega a la victoria final, de llegar al cielo. La otra obra es Samaritana, es también una obra sumamente fuerte, no hay risas, es una confrontación de la mujer y una dignificación muy muy fuerte, muy muy fuerte. Y también cuando se presentó para mujeres y para hombres y mujeres dejó un impacto muy fuerte, incluso de mucho silencio. Claro. Sí, yo sé que también su línea de dramaturgia es hablar desde un punto feminista, ¿no? Cuál es la violencia y cuál es la crítica hacia la mujer, y también se ve reflejado. Me gustaría que hablara cómo ha sido su experiencia como mujer en el medio teatral, porque sé que es muy duro y sé que la gente es un monstruo y son carnívoros, y que si no eres carnívoro aquí no llegas muy lejos. Pues de pronto he sido demasiado inocente
y me han pasado las cosas por aquí, por allá sin darme cuenta, y quizá me han agredido, quizá me han propuesto, quizá me han querido comprar cuando fui representante sindical de directores, y me di cuenta, y luego me decían, ¿te quisieron comprar? Pues no lo lograron porque yo no voy por allí, y no me di cuenta, y quizá muchas otras cosas no me di cuenta, en otras me tuve que defender como pude, en otras me lastimaron, en otras me pisotearon, pero como yo dije, yo nací para esto, y aquí permanezco, defendiéndome como puedo, y si hubieran sido las leyes actuales hubiera linchado a muchos, pero como no había, pues no había más que decirle, óyeme, no te pases y compórtate, porque siempre se querían pasar de la raya, y como comenté hace un rato, pues la película es en Cuernavaca, pues yo en Cuernavaca no trabajo, Claro. ¿no? Yo trabajo vestidita y mi talento es lo que habla, no mi cuerpo, de esa manera. Y así fue, defendiéndose, se defendía uno como podía, con talento, con trabajo, con una línea de respeto, y ese era el caminar, y pues se perdieron muchas cosas. Pude haber sido tal vez una big star de televisión o de cine, y no lo fui porque no comulgué o no acepté muchas cosas. Claro. Bueno, muchas gracias por compartir todo esto. ¿Hay algo que le gustaría decir como a las futuras dramaturgas? Entre ellas, pues, está Pau. Pues es un mundo apasionante, un mundo sin límites, un mundo que nos permite dar. Y eso es algo que mucha gente no está dispuesta. Sí. Porque no está dispuesta a desnudarse, a abrir su corazón, Sí, no es fácil. a abrir su mente, a decir lo que trae aquí adentro. Siento que un dramaturgo da eso justamente, da todo lo que trae aquí adentro, toda su dolor, toda su alegría, toda su experiencia, todos sus fracasos, Sí. pero los cristaliza en pro de que alguien crezca, de que alguien lo supere sin tener lo que pasar o tener lo que vivir. Sí. Creo que eso es lo que hace el dramaturgo. Se da en cuerpo y alma para que otros vivan otras vidas sin necesidad de sufrirlas, o las disfrute, o las viva, o se ría, Que o empatice se también. enamore Sí. de la misma manera. Eso es lo que da el dramaturgo, y la actriz está encargada de tomar todo eso, colocárselo y entregarlo también. Sí. Ambos son actos muy generosos, creo yo. Así es. Bueno, pues justamente por eso muchas gracias por contarnos todo esto, por viajar en el tiempo con nosotros. Nos ha enseñado bastante en esta hora. También aprovechar para decirte lo mucho que te admiro como artista, como mujer, porque creo que de ti derivamos dos mujeres muy exitosas, y sí, no estoy diciendo exitosa, que hacemos teatro, que nos dedicamos a esto y que nos contagiaste el amor por querer llegar al otro. Entonces te lo agradezco mucho, mamá, te amo. Ya. Gracias a ti, hija. Gracias, hija, gracias. Ahora vamos a comer. Corte. Yo soy mujer. Tú no.